¿Por qué el CGI en la nueva película de Shrek se ve horrible? ¿Y por qué la tecnología es la culpable de los horribles rediseños de Shrek? ¿Y cuáles son estos cambios de los personajes que nos saltan tanto? Y lo más importante, ¿cómo podemos arreglarlos? Han pasado más de 24 años desde que se estrenó la primera entrega de Shrek y 15 años desde la cuarta entrega, titulada Forever After. Durante ese tiempo, Shrek se ha convertido en uno de los personajes más icónicos en la cultura popular. No solamente por lo buenas que fueron las películas, en especial la primera y la segunda, que en mi opinión es la mejor de toda la saga, ¡Arena para gato! ¡Eso no es mío! sino también por los miles y miles y miles de memes que han salido de las películas de Shrek, no solamente en inglés, sino también en español. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Shrek se ha convertido en uno de los personajes más icónicos en la cultura popular gracias al internet, y los creadores lo saben. Por eso al inicio del nuevo teaser trailer empiezan haciendo referencia a todos estos memes sobre Shrek y trayéndolos a la actualidad en una especie de TikTok que se ve dentro del espejo bastante extraño. Y al fin, después de 15 años de espera, podemos ver a los protagonistas de Shrek nuevamente en pantalla, y esto es lo que nos entregaron. ¿Princesa? ¿Pues qué te pasó? A ver, tengo que admitir que se ven rarísimos los nuevos diseños, la verdad. En lo personal a mí no me terminan de convencer. Pero ahora, ¿por qué no usaron solamente los diseños antiguos? ¿Por qué no entraron a los archivos, sacaron los modelos 3D de Shrek, de Fiona, de Burro, de la última película de Shrek y los usaron para animar esta nueva película? ¿Por qué tener que hacer un rediseño completamente nuevo? Completamente desde cero. Bueno, eso creo que tiene que ver más con la tecnología dentro de la industria de la animación. Ya que han pasado más de 15 años desde la última película de Shrek y año con año los softwares de animación que se utilizan en los grandes estudios evolucionan, las técnicas que ocupan para hacer los personajes cambian, evolucionan o simplemente se vuelven obsoletas y llegan herramientas nuevas y técnicas nuevas para animar a los personajes. Por ejemplo, no se utiliza hoy la misma técnica que se utilizó para hacer el pelo de Sully en Monster Inc. que para animar el pelo del panda rojo en Turning Red. Son técnicas completamente nuevas, completamente diferentes, a pesar de que ambas películas están hechas por el mismo estudio. Tienen más de 20 años de diferencia entre cada película y las técnicas para crear esta simulación de pelos son diferentes, así que seguramente estos modelos antiguos de Shrek quedaron completamente obsoletos y no los pudieron reusar para la nueva película. Simplemente no son compatibles para las nuevas técnicas de animación. Por lo tanto, tuvieron que rediseñar por completo a estos nuevos personajes, pero intentando adaptarlos a las nuevas generaciones, con ojos más grandes, expresiones más caricaturizadas, y como resultado nos dieron esto. Te voy a ser franco, lo que se dañó fue el hardware. Pareciera que quieren darle un estilo mucho más cartoon a los personajes. Quieren que se vea como una de sus sagas más rentables, Trolls, teniendo ojos mucho más grandes, juntos y expresivos, dándole el look también muy parecido a las animaciones de Disney Pixar, lo cual es un error completamente, porque la historia de Shrek es burlarse de Disney. El objetivo de Shrek desde el principio siempre fue hacer una sátira sobre los cuentos de hadas. Por eso el personaje que rescata a la princesa es un ogro y no es un príncipe azul. La saga de Shrek siempre fue una manera de burlarse de lo que Disney estaba haciendo y dándole un aire fresco a las historias de princesas o cuentos de hadas. Por eso es tan extraño que los diseños cambien en esta dirección, porque están contradiciendo el discurso de una saga que lleva más de 4 películas y que hacen estos cambios para llegar a una nueva generación que está acostumbrada a muchos estímulos y que si el personaje no mueve la cara de manera exagerada no le van a hacer caso a la animación. Pero, ¿por qué se ven tan diferentes? Al principio pareciera que los cambios no son tan grandes, pero estamos tan acostumbrados a ver a los personajes originales que estos pequeños cambios nos saltan muchísimo cuando vemos los nuevos rediseños. Vamos a analizar cuáles son exactamente estos cambios y cómo se podrían arreglar. Empecemos con los cambios en el personaje de Shrek. Uno de los cambios más notorios del personaje es la nariz. Esta era más aplastada y ovalada, ahora es como una esfera, cambiando por completo la proporción de la cara de Shrek. Los ojos ahora son redondos. Antes eran mucho más parecidos a los de una persona real, más ovalados y con las puntas finas al final de los ojos. Además, ahora están más juntos, no como la versión anterior, que tenían los ojos más separados. En Fiona podemos ver cambios notorios también en la nariz, que antes era como una bolita viendo hacia arriba, y ahora es mucho más aplastada y ahora en lugar de ver hacia arriba, ve hacia abajo. Además de quitarle una de las cosas más icónicas de la cara del personaje, que son estas dos líneas que tienen los labios, que hacen
hacen alusión a los labios de una persona real. Ahora se los quitaron y parece más un personaje de Disney. Sobre todo en Fiona y Shrek se puede ver como antes las caras estaban más humanizadas, como si quisieran replicar la cara de una persona en la vida real, pero ahora parecen más caricaturas, dejando de un lado las caras humanas y tirando por un estilo mucho más cartoon, muy parecido al estilo que tiene Disney en sus películas. Burro creo que es el personaje que más cambios le hicieron y que más raro se ve con este nuevo rediseño. Lo hicieron mucho más delgado, no como en la versión original, que se ve gordito, y le quitaron las mejillas tan pronunciadas que tiene el personaje. Estas dos cosas son súper importantes porque le dan características importantes al personaje de Burro, ya que es un personaje bonachón y es un personaje buena onda, le tiene que transmitir confianza, y qué más confianza que un burrito que sonríe y tiene panza de chela. Ahora, todos estos cambios se podrían justificar por el momento en el que se desarrolla la película, ya que también podemos ver a la hija de Shrek, Felicia. La vemos ya como una adolescente, lo que nos da a entender que han pasado muchos años en el universo de Shrek, o por lo menos 15 años, como en la vida real. Por lo tanto, los personajes son mucho más viejos ahora, y por eso ahora pues se ven de esta manera, se ven con este nuevo rediseño. Y también podríamos decir que ver a los personajes viejos fue lo que nos saltó, ya que nunca habíamos visto a Shrek con arrugas en la cara, ni a Burro con bolsas en los ojos. Ahora, no sé por qué están tomando esta decisión sobre la animación, de cambiar los personajes o irse super safe con un tipo de animación tipo Disney, cuando hace tan solo unos años sacaron una de las mejores películas de animación de toda la década, Gato con Botas y El Último Deseo, que tiene una animación espectacular al estilo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Una película que es hermosa visualmente, en la historia que es hermosa, en un punto te hace hasta llorar. Que al final del día, eso es lo más importante. Si los diseños son diferentes, si la animación se ve diferente, si se ven raros, creo que eso no importa tanto. Creo que es un poco más de nostalgia a como nosotros recordamos cómo se veía Shrek. Solo necesitamos una buena historia sobre Shrek. Y si lo logran, pues no importa cómo se ve Shrek, si se ve raro, si no se ve raro. Tenemos una gran película de Shrek nueva en 2026. Hasta podrían poner a Shrek buchón y a Fiona buchona y yo estaría completamente de acuerdo si la historia me llega al corazón. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te gustaron los nuevos diseños de Shrek? ¿No te gustaron? ¿Por qué no te gustaron? ¿Crees que es nostalgia? ¿Qué opinas sobre todo esto, sobre la nueva animación de Shrek? ¿O crees que estamos haciendo mucho desmadre, güeyes de 20 años hablando sobre la animación de una película que es para niños? Cuéntame en los comentarios tú qué opinas. Y si quieres aprender más sobre animación y hacer tus propias animaciones en After Effects, ve este video y te enseño 5 plugins que puedes ocupar en tus animaciones en After Effects.